Le decíamos al ministro qué influencia o qué necesitan los intendentes para acompañar y que no solamente sea una cabeza y que el resto del cuerpo sea raquítico, digamos, porque se necesita incluso hasta descentralizar. Hay un proyecto del propio gobernador Capitanich de cambios, incluso de modificación en la Constitución, de algunas cosas que yo creo que a lo mejor este año se puedan dar y llevarlo al debate. Aldo, ¿cómo ves el tema de la participación de los intendentes? Bueno, la iniciativa del gobernador de la descentralización, más este proyecto que mencionás de Rodrigo Campos, se basan en, aparte de la intuición política, de la mirada general, también en hechos que están pasando en la realidad. Lo cierto es que el intendente es la primera línea de contacto que tiene la comunidad con el accionar del Estado. Así que muchos intendentes, aún antes de que esto sea un proceso promovido desde el gobierno provincial, se van haciendo cargo de algunas cuestiones, porque el director o directora de escuela que busca una respuesta, tiene a mano al intendente para pedirle una mano. Es el primero que busca. Y claro, le pasa con un montón de realidades. Entonces yo entiendo que el proceso de descentralización es necesario, es muy importante, de manera que signifique un apoyo para los intendentes, pero a la vez que pueda significar una clarificación de objetivos. Es decir, yo creo que hay una posibilidad de intervención municipal clara, manteniendo lo que es el perfil, la necesidad de una proyección de política provincial de parte del Ministerio. Así como creo en la existencia de un Ministerio de Educación de la Nación, que unifique a la jurisdicción nacional, que permita que mediante un Consejo Federal esto sigamos siendo un país y que no cada estado desarrolle la política que se le ocurra. Lo mismo pienso a nivel provincial en una escala similar. Es decir, hay que asegurar que en la provincia del Chaco haya un nivel de calidad educativa garantizado, un sistema de distribución de la oferta educativa, de adjudicación de cargos, de todo lo que hace al sistema promovido del Estado provincial. Y otros aspectos en los que pueden intervenir las intendencias que efectivamente se realiza a partir de una distribución equitativa de recursos. Yo desde que asumí me he puesto en contacto hasta ahora con al menos 35 o 40 intendentes de toda la provincia, poniéndonos a disposición y empezando a coordinar. El intendente frecuentemente viene con la carpeta de reparación de la escuela, la misma que nosotros estamos gestionando por infraestructura, te la trae un intendente, una intendenta que te dice, bueno, esto es lo que tenemos en este jardín, en esta escuela primaria, hace suya la demanda y la acerca. Así que yo confío plenamente en que este es un proceso que vamos a mejorar, a perfeccionar. Conozco de reuniones del ministro Pérez Pons con algunos intendentes, viendo la posibilidad de ir definiendo, porque esto, más allá de la intención y del proyecto, quiero decir así, general, abstracto, también requiere de cierto nivel de detalle y de concretización que tiene que transformarse en un acuerdo para que se pueda avanzar. Sé que han logrado acuerdos importantes y nosotros desde Educación los acompañamos plenamente. En algunos casos, ya con convenios existentes, específicos que están funcionando y con la intención de poder generalizarlo. El Chaco tiene, para que te lo recuerdo, más de 2.300 establecimientos, edificios educativos. Eso para nosotros en términos de, por ejemplo, son muchos y aún así hay todavía deficiencias, necesitamos cubrir porque ha habido procesos que nos han dejado... Siempre va a haber déficit, digamos. Sí, ese es el principio, digamos. Y sería con la vivienda, digamos. Totalmente, sí, totalmente. Bueno, nosotros lo que esperamos es que ese parque edilicio pueda ser abordado de manera coordinada, lo que es una obra grande. Nosotros tenemos el pedido del gobernador de llegar en 2020 a 2023 con aproximadamente 6.000 millones de inversión en el área de infraestructura solamente de educación. Creemos que vamos a poder cumplir ese objetivo que incluye escuelas nuevas, completamente nuevas. Son casi 600 obras contando los 3 periodos del gobernador Capitanich dentro de lo que es, a mí me parece, el desarrollo de obra pública en educación más importante de la historia de la provincia, contabilizando sus 2 primeros periodos más vamos a llegar a casi 600 establecimientos, una cosa impresionante. Escuelas nuevas, escuelas reparadas a nuevo sobre un edificio existente, la reparación es completa,
Esos son inversiones grandes, estamos Sí, hablando de 80, 100, 200, 300 millones de pesos. Pero después hay un cúmulo de 400, 500 obras en este momento prioritaria que tienen que ver con techos, instalación eléctrica, sanitarios, bueno, toda esa adecuándolo incluso toda esa al tema complejidad. del coronavirus. Entre otras cosas, Claro. por ejemplo, porque el sueño que tenemos, estamos tratando ahora de comunicar a la comunidad un programa que llamamos Mi Escuela, Mi Casa, de poder recuperar el aula como un espacio de placer, de lugar donde uno quiere estar, donde hay paredes pintadas adecuadamente, buenas cortinas, un buen pizarrón, un mobiliario limpio y en buenas condiciones, buena iluminación, climatización, donde se pueda aire, donde en la provincia hay que el tener aire acondicionado necesariamente. así como en el sur el gas. Es efectivamente un ventilador para media estación, quiero decir, tener bueno, ese sueño, ese espacio, es imposible hacerlo con una sola vía, tiene que ser a partir de una multitarea encarada por el gobierno provincial en lo que hace a las grandes obras, encarada entre ministerios. Yo agradezco profundamente la vocación de trabajo conjunto del Ministerio de Planificación, Economía e Infraestructura junto con el nuestro, pero aparte para lo que es mantenimiento, esto es el desmalezado, la pintura, podemos contar también con otros actores de la comunidad que hagan que los recursos que se invierten además estén a tiempo. Así que los intendentes, para resumirte la pregunta, para mí ocupan un lugar central y los proyectos de regionalización siempre hay que estar atentos para ir mejorando lo que tenemos. Nosotros estamos organizados en regiones, sí, en 10 regiones educativas, con algunas subsedes, que siempre es perfectible, ¿no? Pero yo creo que es un acierto el tema de la descentralización. Aldo, con el ministro Pérez Pon convocaron a paritaria. ¿Cómo reaccionó el sector gremial, digamos? Yo creo que muy bien. Nosotros cumplimos la palabra de hacer la convocatoria en la primera semana de febrero, que esto es algo que se suele demandar, y que está en consonancia con la primera convocatoria que se hizo a nivel nacional, de la Mesa Paritaria Nacional. Yo formo parte de esa mesa también. Sí. Así que empezamos la semana pasada, yo con excelentes impresiones. A veces ahí hay fricciones, producto del diálogo, naturales. Tenemos algunas miradas. Sí, aparte hay una cosa que a mí, yo estoy haciendo el esfuerzo comunicativo de compartir con la comunidad. El conflicto es inherente a estas tareas, ¿no? Claro. Porque ¿se va a empezar sin conflicto? No hay posibilidad de que no haya conflicto. El pensamiento único no puede ser nunca. No puede ser, el conflicto siempre está. La cuestión es cómo nosotros gestionamos ese conflicto. Enriquece incluso. Claro, cómo lo administramos, digamos, a ese conflicto. Claro. Porque si tenemos una diferencia entre la canasta básica y el sueldo, no puede haber acuerdo. Porque ni siquiera nosotros estamos de acuerdo con eso. Ahora, nosotros estamos en condiciones de ir por ejemplo, a que un sueldo sea la canasta básica, sí estamos en condiciones de ir. El tema es el tiempo y los modos que hacemos para ello. ¿Se puede hablar de garantizar el inicio de clase? Nosotros creemos que a partir de la indicación del gobernador tenemos todas las condiciones para garantizarlo, de parte de nuestras condiciones. Y yo percibo en el conjunto de la docencia, en la mayoría, la intención de esto. Pero ¿cuál sería, Tonino, esto? La intención de que haya una recomposición salarial, la intención de que la inflación... ¿Está dispuesto, Capitanich? Por supuesto, claro, por supuesto. Siempre lo estuvo. No, pero lo que pasa es que... El tema es, como hoy te dije en el bloque anterior, la caja. Hay un contexto, hay un contexto, entonces no se puede echar mano al 2020 para argumentar ahora, porque tuvimos una pandemia donde nos apareció al mundo, llevó por delante un tren de alta velocidad que hizo que recursos que tenían un destino haya que priorizarlos y ponerlos en otro. Así de claro, la gente lo puede, uno lo puede, quiero decir, acordar o no, lo que no puede es negarlo. El hecho está, después podemos decir, bueno, hubiera dejado, como muchos proponían, dejen y que la pandemia haga su trabajo, claro. Y el que le toque y al que no. Eso podría haber sido una respuesta que no se eligió, ni la vamos a elegir los que pertenecemos a este lugar. 2021 mejoró la cuestión y por eso en el Chaco pudimos alcanzar un 90% de recomposición salarial. 90 fue el porcentaje más alto del país. Nuestros docentes empezaron el año 2021 el cargo testigo base con 23.000 pesos de sueldo. Ese era el sueldo de un maestro maestra sin antigüedad. Y terminó diciembre con 45.000 pesos y algo. O sea, casi estoy ahí doblando el monto de sueldo. Esa fue la realidad de 2021. Y para 2022 lo que nosotros podemos decir es que el esfuerzo máximo va a estar en
no solamente empatarles a la inflación, ver de qué manera los salarios docentes pueden ganarles a la inflación. Y esto significa un proceso de recomposición Aldo, ¿el salarial. presentismo va a ser un problema? No, porque en realidad te explico de dónde salió esta aseveración de ATES, que yo respeto y que Rosa Petrovi la expuso ahí en la primera mesa. Sí. En una de los slides, de las diapositivas, eran un mensaje de reconocer, de premiar al docente que está frente al aula. Y de ahí nosotros no pusimos el tema del presentismo como uno de los rubros. Lo que sí nos parece que es importante que podamos, yo lo he hablado con varios de los representantes sindicales, que exploremos, no necesariamente ahora en esta paritaria, pero que durante el año podamos ir explorando, este es el desafío, de qué manera nosotros, en la masa salarial que tenemos proyectada, si producimos ahorros relacionados con, por ejemplo, el mejoramiento en el uso de licencias, ese monto pueda ser reinvertido en el salario docente. Claro. No sé, pongámosle el nombre que sea, busquemos la alternativa. Quiere decir que si nosotros teníamos proyectado un gasto de 100, pero terminamos gastando 80 porque supimos administrar eso, que esos 20 de diferencia se puedan reinyectar en el trabajo docente. No en términos individuales, no de tuyo o mío, sino en términos de sistema y que le sirva a todos. Por eso creo que yo acepto y por supuesto respeto la posición de Rosa. Yo tampoco concuerdo con que el sistema del presentismo, así como descarnadamente se puede presentar, sea un mecanismo razonable para el docente, porque te pongo una situación, a veces hay que razonar por el absurdo o por lo extremo. No se puede quitarle, por ejemplo, un estímulo económico a alguien que ha perdido un familiar y tiene que hacer duelo porque va a tratar de ir a la escuela para cobrar 3 pesos. Claro. Imagínate, ¿viste? Eso, o gente que va enferma a trabajar porque necesita el dinero. Por eso el presentismo así automático no es un buen mecanismo. Sí, como mecánica, digamos. Así automático funciona. No. Pero sí tenemos que hacer un esfuerzo porque claramente en educación tenemos una importantísima inversión que yo creo se puede optimizar. Digamos, con ese ítem y con otros ¿Hay que muchas estamos suplencias? Hay suplencias. Lo de la cantidad es lo que la discusión que solemos tener, que se pueden mejorar. Claro. No hacen un daño al sistema de una magnitud que uno puede decir, por esto estamos cobrando la mitad. Pero sí hay ahí, yo creo que es importante la posibilidad de reinversión. ¿Qué papel juega en controlar eso? Porque, digamos, el gremialista también tiene que tener una cierta responsabilidad cuando peticiona. Sí. Bueno, nosotros tenemos 18 gremios, 18 sindicatos, y en ese espectro hay distintas conductas respecto de esto, pero en general, de la misma manera, esto es mi creencia, tienen la misma vocación que nosotros, que se manifestó en la mesa paritaria, de tener los 190 días de clase. Este año el Consejo Federal dijo, tengamos 190 días de clase, veamos qué se pueda recuperar de lo que se perdió por la pandemia y que los 190 días sean también un motor de crecimiento en lengua, en matemática, en las materias de crecimiento pedagógico para nuestros estudiantes. Y lo que yo observo de los gremios en general es en el tema de licencia, esto que por supuesto siempre hay una defensa, porque para eso están, pero que me parece a mí acompañarían las posibilidades de desandar estos caminos, de buscar alternativas. Siempre vamos a estar empeñados, al menos nosotros, en el esfuerzo de que en definitiva uno lo que hace es administrar recursos que le pertenecen al pueblo. Claro. Y que esos recursos, en el caso de la educación pública, tienen que verse reflejados en resultados como por ejemplo políticas de inclusión, de equidad, de hacer que aquellos que no tienen la posibilidad de acceder a una educación paga tengan la suerte que ha tenido todo aquel argentino o argentina que a lo largo de la historia asistió a la escuela pública, que es una escuela de calidad, con respeto hacia la docencia, bueno, otros atributos que hemos tenido, ¿no? ¿Qué tenés pendiente, Aldo, que no lo pudiste hacer todavía por muchas cosas en materia como ministro, digamos? No, bueno, yo quiero decir, tenemos tenemos un horizonte abierto. Perdón por la pregunta global, digamos. No, sí, me falta aún, a pesar del esfuerzo, una reunión conjunta, aunando uno de nuestros problemas, desafíos, el tema de llegar con conectividad a todas las escuelas, por ejemplo. Te puntualizo uno que es una de las cosas que con la nueva subsecretaria de Ciencia y Tecnología estoy desvelado,
es que el esfuerzo que se ha hecho en la distribución de la fibra óptica que ha hecho el gobernador se pueda ver reflejado en la conectividad de la escuela. Eso, aunque parezca una acción sonsa, tiene un impacto enorme. Tiene un impacto enorme. Si nosotros tenemos escuelas conectadas, con estudiantes conectados... No puede haber sí o no. No puede una... No. O están todas o tenemos, ninguna. tenemos que sumar al conjunto de las escuelas conectadas. Ese es un desafío puntual que tenemos, aparte, quiero decir, también de otros que hemos ido decantando con esto correr de los meses, y el diálogo que iniciamos con distintos legisladores para ver si la ley de educación ambiental, la ley de educación rural, la ley de educación técnica, entre otros proyectos legislativos, pueden tener buen curso y podamos avanzar también en eso. ¿Van a ir con presupuesto de esas leyes? Sí, están pensadas así, y yo empecé a charlar, esto es un proyecto a mediano y largo plazo, la posibilidad de instalar una mesa entre el oficialismo y la oposición, sean del color que fueren, más la comunidad educativa, para pensar en una ley de financiamiento educativo, que nos evite estas zozobras iniciales y que ya tenga, más allá de los vaivenes políticos, un horizonte de cuál es el horizonte que le queremos brindar a los docentes en materia salarial. Por último, Aldo, el 1 de marzo Capitanich hace su inauguración del periodo legislativo, y ahí seguramente en su tercer año va a hacer anuncio en materia educativa. ¿Sabe alguna cosa que pueda adelantar? Él, no quiero ser infidente, porque si bien no nos pidió reserva, tampoco nos dijo divúlguenlo. Él está estructurando sus palabras sobre distintos ejes. Uno, yo lo señalo, lo adelanto porque ha venido insistiendo con el tema ambiental. Está muy empeñado en entender que tenemos un capital ambiental importante. Hablando de esto, ustedes saben de... El tema del bono verde y el bono de carbono. Sí, de empezar a verlo desde ese lado, o desde... Porque una es la capitalización por carbono, pero aparte... ingreso de dólares para la provincia. Pero aparte tiene otros componentes, ¿viste? Que es empezar a vernos a nosotros como un capital ambiental importante, digamos, en ese sentido. Y en educación... El impenetrable, y nuestra provincia tiene toda la potencialidad para eso, aparte de un par de líneas más que va a desarrollar y que, bueno, seguramente las va a hacer. Pero en cuanto a educación, 190 días de clase, el compromiso de continuar con la plataforma ELE, ofrecer allí alternativas muy fuertes, por ejemplo, en la enseñanza de idiomas de manera masiva a partir de la plataforma. Esto es para toda la población, de carácter gratuito, certificada por el Ministerio. Buscando alternativas en formación docente y esto lo guardo para en su momento, él seguramente lo va a anunciar, nosotros tratando de llegar al ingreso docente también con salario indirecto, con otras propuestas que hagan al bienestar de la comunidad docente más allá de lo que gana. Aldo, gracias por venir, y esta charla seguramente temas que vamos a ir profundizando, porque si hay algo que tenemos que tener los chaqueños es la puesta en vista y la puesta en valor de la educación. Bueno, sin educación no se sale. Absolutamente. Bueno, muchas gracias por la invitación, la disponibilidad para vos, también para esto, para que educación forme parte de la agenda de discusión durante el año aquí, en la Cámara, en los espacios que nosotros podamos. Así que gracias y a disposición. Vamos a empujar el sentido de pertenencia, que vayan Ojalá que podamos los chicos a visitar todos los lugares, ¿no? Ojalá que podamos hacerlo. Sí. Sí. Muchos títulos tiró el ministro, incluso adelantó algunos que puede llegar a exponerlo el propio gobernador en su mensaje el 1 de marzo. Con usted nos reencontramos la semana que viene. Chao.